y algunos conceptos importantes para los que les interese mucho el estudio de la neurología. Lo pueden buscar en este libro, que cuando yo lo descubrí, mira, como que vi qué sé yo, no sé, aprendí unas cosas que yo no vi ni siquiera cuando yo veía neuroanatomía aquí. Este es un libro escrito por un venezolano, una edición muy difícil de conseguir. Yo de hecho lo fotocopié de una profesora de anatomía que yo tuve en la Universidad de Carabobo. Es un libro que explica la anatomía del sistema nervioso de una manera exquisita. O sea, realmente el que quiera aprender de pares craneales, de origen real y aparente, de sistemas funcionales, busque este libro. Entonces, bueno, vamos a empezar con un recuento anatomofisiológico que les va a refrescar mucha información que ustedes tienen almacenada, pero que de repente se les ha ido olvidando. Y lo primero es esto, que es la neurona, que es la unidad básica, funcional, obviamente, del tejido nervioso. Este es el protagonista o la protagonista del parénquima neurológico, por así decirlo, el parénquima nervioso, mejor dicho. ¿Sí? Porque ya sabemos que la glía cumple funciones sumamente importantes, como vamos a ver más adelante, y es el tejido de sostén que mantiene a estas neuronas que son tan especializadas, una célula tan extremadamente especializada, en un ambiente que sea acorde con lo que ella requiere desde el punto de vista fisiológico. Entonces, bueno, recordemos que la neurona puede tener múltiples formas y ella básicamente tiene su núcleo, tiene un gran retículo endoplásmico rugoso, tiene numerosas mitocondrias y tiene un axón. Hay neuronas que son bipolares, hay algunas que son pseudobipolares, hay algunas que son multipolares, etc. Las que tienen un axón bien definido es en el cono axónico donde se generan los potenciales de acción que se propagan a lo largo de toda la longitud del axón, independientemente de cuán largo sea. Si es cortico, esa longitud, pero el axón es muy largo, por lo tanto por allí ciertamente va a potencial de acción. Acá tenemos representadas algunas sinapsis. Recuerden que las sinapsis, hay miles de sinapsis sobre una neurona y pueden estar en el soma, en las dendritas, algunas pueden ser inclusive axónicas. Hay distintos tipos de sinapsis. 20 más acá, porque esos ventiladores. Sí, pero lo vamos a tener. Y aquí tenemos, por supuesto, de todas maneras me puedo ir más acá, hablamos por aquí presente. Y aquí tenemos, por supuesto, la membrana plasmática, ¿sí? Que también tiene un nivel un nivel de especialización extraordinario. Esta es una foto viejita del freestyle del 97, pero está representada la bicapa lipídica, los poros, etc. Y ya todo el cuento de la fisiología de la neurona, ustedes lo saben. Potencial en reposo, potencial de acción, etc. Todo eso, si quieres te pones por aquí, para que no te estés tan amoroso. O aquí, ¿ves? Como tú quieras. Miren, ya ustedes saben todo ese cuento del potencial de acción, el potencial de reposo, y eso es muy importante porque cualquier cambio en el potencial de acción o el potencial de reposo se manifiesta como una alteración, puede manifestarse potencialmente como una alteración en el funcionamiento neuronal o en la función neuronal. Luego tenemos aquí representada una estructura de suma importancia que es la barrera hematoencefálica. Cuando uno compara los capilares en otras zonas del cuerpo, vemos que los capilares inclusive pueden estar fenestrados. El endotelio
no es completo, sino que tiene penetraciones, ¿sí? Y permite la salida de sustancias con mayor libertad. En el sistema nervioso no ocurre eso. El endotelio está firmemente adherido una célula con la otra, con complejos de unión sumamente estrechos. Tiene una membrana basal y luego tiene una serie de prolongaciones de los astrocitos que forman o hacen más impermeable esa barrera. Entonces vamos a tener esa barrera hematoencefálica prácticamente en todo el sistema nervioso central, exceptuando zonas como los plexos coroideos, zonas como la eminencia media y el área postrema. Hay algunas zonas que se llaman los órganos circunventriculares donde no hay este tipo de barrera. O sea, la barrera hematoencefálica no es tan estrecha como esto que está descrito, ¿sí? Por ejemplo, en el área postrema no hay esta barrera hematoencefálica porque allí las sustancias que van en el torrente sanguíneo pueden actuar allí sobre ciertos receptores en el cuarto ventrículo y estimular ciertos núcleos encefálicos, o sea, ciertos núcleos, digamos, de la médula ósea. Acá tenemos el astrocito, dice que él tiene como pseudópodos y cubre el vaso sanguíneo y también puede entrar en contacto con el espacio, digamos, de los ventrículos donde está el líquido cefalorraquídeo. Y recuerden que el sistema nervioso no tiene vasos linfáticos, por lo tanto todo el líquido extracelular drena en parte hacia el líquido cefalorraquídeo, en parte hacia el sistema venoso. Vamos a ver más adelante cómo es el sistema venoso y cómo es la circulación del líquido cefalorraquídeo. Tenemos la representación entonces de cómo son los capilares en general, donde hay algunas fenestras, y cómo es el capilar a nivel del cerebro, ¿sí? Que tiene esas uniones estrechas que impiden el paso libre de sustancias. Si en algún momento tienen alguna duda o alguna inquietud, plantéenla de una vez. ¿Cuáles son las funciones de los astrocitos? Bueno, ellos tienen el crecimiento celular, detoxifican CO2 y amoníaco, estabilizan el potasio, mantienen el equilibrio, contribuyen a la barrera hematoencefálica, como vimos ahorita, metabolizan neurotransmisores, reparan las lesiones tisulares. Y una célula glial muy importante, que es la microglía, tiene funciones fagocíticas, funciones inmunológicas muy importantes. De hecho, vamos a ver más adelante que el sistema nervioso está prácticamente aislado del resto del sistema inmunológico y por lo tanto, cuando hay alteraciones a nivel del sistema nervioso, incluso algunos de estas células gliales pueden emitir como unas especies de pseudópodos para presentar antígenos a este nivel, a nivel endotelial. ¿Okay? Porque esta barrera, por supuesto, impide que las células circulen con facilidad o las sustancias. Entonces, el endotelio a nivel del capilar en el sistema nervioso central puede inclusive expresar ciertas proteínas de superficie que permiten comunicación entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Acá tenemos la representación del esqueleto de un perro para que veamos o recordemos, mejor dicho, que cuando hablamos del sistema nervioso central nos referimos a aquella parte del sistema nervioso que está protegido por las estructuras craneanas, digamos, la bóveda craneana y toda la médula espinal, la columna vertebral, el canal vertebral. Todo lo que salga de allí es sistema nervioso periférico. ¿Sí? Entonces, central está protegido por este estuche óseo, por así decirlo, y el sistema nervioso periférico es todo lo que sale de allí, bien sea la parte
eferente como la parte aferente. En este dibujito representamos, fíjense acá el CPU, una computadora viejita donde tenemos una información aferente que va, digamos, desde el teclado al CPU. El CPU integra, y eso es quizás lo más relevante que hace el sistema nervioso, y es que tiene una gran capacidad de integración. ¿Ok? Y luego que integra, es capaz de generar una respuesta, y acá está representada en la impresora. Esa respuesta, ¿cómo es? ¿Cómo responde el sistema nervioso cuando integra una información aferente? Piensen en ustedes mismos, ¿sí? ¿Cómo le integran? ¿A través de qué tejidos? ¿O a través de qué glándulas? ¿O qué? Esto no es nuevo para ustedes. Estamos repasando. ¿Ah? Ajá, pero yo estoy hablando de cómo se expresa lo que tú integraste, o digamos que tú eres, cómo lo expresa el sistema nervioso central. Impulsos nerviosos. Impulsos nerviosos que van básicamente a glándulas, al músculo, ¿sí? Pero también el sistema neuroendocrino, ¿ok? El sistema neuroendocrino, porque recuerden que las feromonas, por ejemplo, pueden motorizar la liberación de ciertas hormonas a nivel hipotalámico e hipofisiario, y esas hormonas van al torrente sanguíneo y generan una respuesta. Entonces, básicamente las respuestas son motoras, endocrinas, ¿sí? Y cuando yo digo motor me refiero a músculo, pero también me refiero, por ejemplo, el simpático, el parasimpático, esas vías eferentes que son efectoras. Eso se considera también algo motor, o sea, algo que genera cambios, ¿sí? Entonces, esto que está aquí a la izquierda representaría el sensorio, y el sensorio, recuerden que es todo aquellos órganos de los sentidos, quimiorreceptores, mecanorreceptores, varoreceptores, etcétera, etcétera, etcétera. Órganos especializados, visión, gusto, olfato. Todo eso es el sensorio, la integración a nivel del sistema nervioso central, y luego la respuesta vía periférica a glándulas, músculos, etc. Eso es importante para que vayan organizando. Cuando usted ve un animal que tiene una patología neurológica, tú tienes que orientarte hacia dónde puede estar la lesión, como vamos a ver más adelante. Y para eso es importante que tú conozcas la función del sistema nervioso, es decir, cómo funciona. Porque puede que pierdas una función, pero puede que ganes una función. ¿Sí? Cuando pierdes una función es, por ejemplo, un animal que es tipo reflexivo. Pero cuando ganas una función es, por ejemplo, un animal que es espástico, es tipo reflexivo. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos como se van manifestando las patologías a nivel del sistema nervioso. Acá tenemos la misma representación, pero ya yéndonos al arco reflejo, donde tenemos aquí un receptor, una vía, digamos, sensorial aferente, que tiene esa neurona que está en el cambio de la raíz dorsal, una serie de interrelaciones complejas aquí a este nivel, que lo vamos a ver más adelante, y luego una respuesta. Y de aquí, por supuesto, sale una gran cantidad de información vía impulsos hacia el sistema nervioso central, digamos, ya regiones superiores, ¿sí? Que tienen que ver con integración central de esta información. Pero aquí la médula está integrando, sin duda alguna. Recuerden cuando vimos en fisiología el sapo espinal, que a pesar de que era un sapito decorticado, o descerebrado, todavía hacía integración medular. Él era capaz inclusive del ácido quitárselo, era capaz de nadar, era capaz de saltar, lo cual quiere decir que todas esas respuestas complejas son integradas a nivel de la médula. Y para eso es esta práctica de sapo espinal. Aquí está la misma representación, pero con lo que yo les digo, de que hay mucha información que va entonces
a centros superiores para informarle a esos centros integradores qué es lo que está ocurriendo a nivel periférico, ya que hay toda una serie de una integración compleja que implica la participación de neuronas excitatorias, pero también otras inhibitorias, para emitir una respuesta. Y aquí tenemos lo que tenemos representado aquí, es el arco reflejo, el miotático. ¿Okay? En esta lámina de Netter entonces tenemos representado buena parte del sistema nervioso central, periférico, la mielinización, distintos receptores, dónde están los cuerpos de esas neuronas, tipos de neuronas. Fíjense esta célula multipolar, piramidal, corteza cerebral, y hay otras que son bipolares, hay otras que son pseudo-unipolares como esta, ¿ven? Esta emite un solo, como un axón, pero que se divide en dos. Entonces pseudo-unipolar, que realmente tiene dos, el axón dividido en dos, una parte aferente y una parte eferente. Luego tenemos otras neuronas que son interneuronas que están estableciendo sinapsis con esas otras estructuras. Y aquí está, por ejemplo, la célula de Renshaw, y esta que está aquí, que es una colateral inhibitoria. La neurona motora alfa estimula el músculo, pero simultáneamente estimula a la célula de Renshaw. La célula de Renshaw libera glicina, y la glicina hiperpolariza la neurona motora alfa. Entonces es un mecanismo de retroalimentación negativa. Allí actúa la estricnina. Hay países donde todavía se utiliza la estricnina. De hecho, tengo algunos videos que se los voy a mostrar en la clase que viene de trastornos neurológicos, y uno de los que iba a colocar era el envenenamiento por estricnina, pero son imágenes muy, de verdad que son terribles. Decidí no ponerlas, puse fue imágenes de otras enfermedades del sistema nervioso, pero no el envenenamiento por estricnina. Aquí hasta hace algunos años se envenenaban los perros, Sanidad Asistencia Social envenenaba a los perros con estricnina. Es una muerte terrible, ¿okay? Pero actúa aquí la célula de Renshaw, que libera glicina, y la glicina es uno de los aminoácidos inhibitorios. ¿Cuál es el aminoácido inhibitorio por excelencia a nivel del sistema nervioso central? Sobre todo a nivel cerebral. El GABA, el ácido gamma-aminobutírico. Pero a nivel de la médula espinal es la glicina, sobre todo la glicina. Y el principal neurotransmisor excitatorio es entonces un hermanito del GABA, que es el glutámico, el ácido glutámico, que es, de hecho, el GABA se produce a partir del ácido glutámico. Hay una enzima, que es la glutamatil de carboxilasa, le quita un CO2 y convierte al principal neurotransmisor excitatorio en el principal neurotransmisor inhibitorio. Las cosas de la naturaleza o de la evolución. Entonces, bueno, esta imagen tiene representada, y fíjense que todo es arcos reflejos. Información aferente, integración, eferencia. Así funciona el sistema nervioso, integrando información. La oligodendrobia es parte de esas células gliales que yo les comentaba, de las cuales mencionamos dos. Hablamos del astrocito, que hay dos tipos, el fibrósico y el protoplásmico. Hablamos de la microglía, que es una célula fagocítica, y este es el tercer componente de la glía a nivel del sistema nervioso central. Es la oligodendroglía o oligodendrobia. Es importante porque esta es la célula. Esta célula oligodendroglial es la que forma la vaina de mielina a nivel central. El virus del distemper destruye la vaina de mielina a nivel central, y es parte del cuadro clínico que vemos justamente porque afecta la mielinización a nivel central. Entonces vean que esa célula se va, digamos, va arrollándose alrededor de ese axón hasta que forma un estuche que es la vaina de mielina. A nivel periférico, entonces, la vaina de mielina es establecida por la célula de Schwann, ¿sí? La célula de Schwann, que se escribe así, la
célula de Schwann es la que mieliniza las neuronas a nivel periférico. Ella está presente en todas las vías neuronales periféricas, solo que en las que ella se arrolla y cubre como, ¿saben? Como la corteza de la cebolla, es la que realmente está mielinizada y hace esta misma función que la tenemos aquí, ¿sí? Donde no hay mielina, que son los nodos de Ranvier, es donde ocurre el potencial de acción. Y por lo tanto, el potencial se ve obligado a saltar de nodo a nodo y por lo tanto aumenta la velocidad de conducción. Las enfermedades del sistema nervioso donde hay destrucción de la mielina pierden esa cubierta que es aislante y se pierden dos cosas. Bueno, lo primero que se pierde es la velocidad de conducción, ¿sí? Se pierde la conducción del impulso. Pero además ocurre algo que, al menos desde el punto de vista experimental, ha sido demostrado, que se llama conducción efáctica. ¿Y qué es esa cosa tan rara? Eso es que cuando se pierde la mielina, se pierde ese aislante y por lo tanto un potencial de acción, si hay dos acciones muy cerca, puede saltar de una neurona a otra. En vez de conducirse unidireccionalmente a lo largo del axón, puede despolarizar una neurona adyacente que no está bien mielinizada y por lo tanto eso genera cortocircuitos neuronales. Se llama conducción efáctica. Bueno, aquí tenemos el otro aspecto sumamente importante que es la sinapsis. Y esto es lo que yo les decía, hay miles de sinapsis. Miren, se ha descrito sobre la motoneurona alfa del gato, se sabe que hay más de 10.000 sinapsis. Es decir, una neurona está recibiendo información excitatoria o inhibitoria de por lo menos 10.000 estructuras sinápticas. No digo 10.000 neuronas porque puede que lleguen de una neurona, pueden salir varias sinapsis, ¿sí? O sea, varias telodendrias que lleguen al mismo sitio. Pero al menos 10.000 botones sinápticos sí. Y recuerden que este soma lo que hace es una suma algebraica de toda esa información que está llegando, la integra y envía una respuesta. Quiere decir que la neurona es un sistema nervioso central en chiquito, porque ella también está recibiendo información, está integrando y está emitiendo una respuesta. Es decir, lo que hace el sistema nervioso central. Acá tenemos las vesículas, la médula sináptica y fíjense cómo la célula glial cubre, protege al axón, pero también protege el botón sináptico. Yo sé que no se ve tan bien esto, pero si apago la luz aquí adelante, se me va a dormir. Yo no me duermo porque estoy aquí hablando, pero a esta hora es difícil ver clase. Una pregunta, hablando sobre, por ejemplo, el virus del distemper, también él actúa desmielinizando lo que son las células de Schwann en el sistema periférico. Se desmieliniza en distintos sitios, pero sobre todo a nivel central. Sobre todo a nivel central. Ok, entonces aquí tenemos un corte sagittal del cerebro humano para que veamos el cuerpo calloso. Este es el hemisferio derecho y vemos distintas estructuras del tallo cerebral. Aquí está el puente, aquí está el mesencéfalo, el cerebelo, la médula espinal, los ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y están representados los plexos coroideos de los ventrículos laterales y del cuarto ventrículo. Aquí tenemos la hipófisis, toda esta es la región hipotalámica, quiasma óptico, todo el sistema de drenaje venoso que lo vamos a ver más adelante, y el estuche óseo que es la bóveda craneana, ¿sí? Si vemos el del perro, bueno, más o menos las mismas estructuras con distinto nivel de desarrollo, porque obviamente
cada estructura se desarrolla dependiendo de la especie, evolutivamente hablando. Aquí está representada la hoz del cerebro, es decir, el tejido conectivo que separa los dos hemisferios. Aquí está el tentorio cerebelar, que es esto que está aquí, que separa la porción posterior de los hemisferios cerebrales del cerebelo. Y hay una estructura también que está aquí, cercano donde empieza el tallo de la hipófisis, que es también una estructura fibrosa de tejido conectivo. ¿Por qué yo les hablo de esas estructuras? Porque cuando hay herniación en el encéfalo, es decir, cuando hay una lesión que ocupa espacio, las herniaciones ocurren por debajo de esas estructuras o a nivel del foramen magno. Y cada una de ellas va a tener una serie de consecuencias clínicas, ¿ok? Por ejemplo, una herniación por debajo de la hoz cerebral, una herniación de la porción posterior de los hemisferios cerebrales hacia el espacio que debería estar ocupado solo por el cerebelo, ¿sí? Una herniación a través del foramen magno, cada una de ellas tiene sus consecuencias, que lo vamos a ver cuando veamos aumento de la presión intracraneal. Por eso les coloco esta lámina acá. En este corte horizontal, entonces vemos que, a diferencia de la médula espinal, donde la sustancia gris es central y la sustancia blanca es periférica, a nivel del encéfalo es lo contrario, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central, exceptuando los ganglios de la base, que son estructuras nucleares, que son estas que están aquí, que tienen que ver con el movimiento y que está representado acá. Vemos las circunvoluciones, la división entre los dos hemisferios. Y por supuesto, ustedes saben que cada región del cerebro tiene alguna función determinada. Entonces, tenemos la corteza prefrontal y frontal como cortezas motoras y premotoras. Está la corteza motora, la parte parietal sería la porción somatosensorial, la parte sensorial, la parte occipital o la región occipital, entonces estaría asociado con la visión, con la parte visual, y hay algunas áreas temporales relacionadas con la audición. Acá tenemos representado todo lo que es el hipotálamo con distintos núcleos, muy cerca de los ventrículos cerebrales, y acá tenemos entonces el tallo hipofisario y la hipófisis con su porción anterior, su porción posterior, todo eso ustedes lo recuerdan, la de hipófisis, neurohipófisis, etc. Esto que tantas canas le saca a uno cuando uno está estudiando neuroanatomía, que son los pares craneales, es muy importante porque los pares craneales ustedes los pueden evaluar en un paciente, ¿ok? Entonces es importante que recordemos la inervación, qué estructura inerva cada uno de esos pares craneales, en qué región está situado, tanto su origen real como el aparente. Aquí solamente está el origen aparente, ¿sí? Origen aparente me refiero a lo que tú ves acá, ¿sí? Por ejemplo, donde emerge el quinto par craneal, el trigémino, ¿sí? O donde emerge el primero, el segundo, el tercero, etc. Pero el origen real es donde están los núcleos de esas neuronas, ¿sí? Y no necesariamente están allí donde tú ves la emergencia del nervio. Entonces, una cosa es el origen real y una cosa es el aparente. Si hay una lesión por un traumatismo, si se afecta el núcleo, independientemente que esté lejos del origen aparente, vas a ver lesión, una alteración de la función de lo que controla ese par craneal. Entonces aquí tenemos el olfatorio, óptico, ¿sí? El oculomotor, el troclear, trigémino, abductor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vestíbulo coclear, hipogloso, facial, etc. Por ejemplo, el facial, toda la parte motora que tiene que ver con
a nivel de la cabeza prácticamente tiene que ver con el facial. Si hay una alteración de ese par craneal o del origen real, vas a ver una alteración motora a ese nivel. La parte sensorial es trigémino, como tenemos aquí, ¿sí? Y ciertos, hay una distribución determinada de esas fibras. A nivel de globo ocular es muy importante la evaluación del tercero, el cuarto y el sexto, ¿sí? Tercero, cuarto y sexto son los principales pares craneales que tú puedes evaluar a nivel de... Y bueno, por supuesto también el segundo, que es el óptico, ¿sí? Porque si el animal pierde la visión y no hay una lesión aparente a nivel ocular, entonces tú puedes pensar en una lesión que esté en cualquier parte de esa vía. Luego, bueno, esto es para recordar la irrigación a partir de la subclavia izquierda y a partir de la innominal. Entonces las arterias carótidas comunes, ¿sí? Que se dividen en la interna y la externa. La interna finalmente llega a la base del encéfalo y forma el polígono de Willis. En el polígono de Willis va a salir entonces la arteria cerebral anterior, media y posterior y algunas otras colaterales. Y luego la otra parte de la irrigación es las vertebrales forman la basilar y la basilar termina en el polígono de Willis también. Entonces esta es la irrigación, básicamente la irrigación del cerebro. Este es el drenaje venoso, ¿sí? Aquí está representada la hoz del cerebro y tenemos los senos sagitales, la vena mayor de Galeno, el seno cavernoso, etc. Y finalmente todas drenan hacia la yugular interna. Esta es la circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde se origina? En los plexos coroideos, principalmente a nivel de los ventrículos laterales. Aquí está representado, Es una zona desprovista de barrera hematoencefálica. Se produce el líquido cefalorraquídeo. Ustedes van a revisar, van a buscar las diferencias entre el líquido cefalorraquídeo y el líquido y el plasma, por ejemplo. Eso es muy importante porque analizando el líquido cefalorraquídeo usted puede orientar el diagnóstico, ¿sí? Una porción extrae el líquido cefalorraquídeo con ciertos criterios clínicos importantes y se le hace un análisis citoquímico y celular, y entonces un análisis citoquímico y ves allí ciertos cambios que te pueden orientar. Por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, ya tú sabes cuál es el nivel de glucosa normal, lo ves disminuido y piensas en una enfermedad bacteriana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las bacterias consumen glucosa, ¿sí? Hay algunos, las virales, por ejemplo, no tienden a disminuir la glucosa porque los virus no consumen glucosa, ¿okay? Si hay una pleocitosis si hay una pleocitosis polimorfonuclear, es distinta la orientación que si la pleocitosis es mononuclear. En una enfermedad viral vas a ver sobre todo una pleocitosis mononuclear, y en una bacteriana vas a ver una pleocitosis polimorfonuclear. La secuencia entonces es ventrículos laterales, agujero de Monroe, pasa al tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo y sale por unos forámenes que se llaman forámenes de Lufka y de... el otro se me olvidó, Lufka y Mayenby. Y entonces de allí sale, ¿ok? El líquido y ahora baña todas las estructuras encefálicas pero por fuera, ¿sí? Baña las estructuras y entonces hace un sostén. Es decir, hay un papel amortiguador de ese líquido dentro de la bóveda craneana, que es rígido, como vamos a ver luego. Entonces ese líquido después se absorbe por las vellosidades aracnoideas y va a los senos venosos longitudinales, pasa al sistema venoso que ya lo vimos anteriormente y termina en la vena yugular interna. Esa es la secuencia. Este recuento anatómico es importante porque cuando hablemos de, por ejemplo, ahorita más adelante, de las obstrucciones a nivel de este acueducto, obviamente va a generar hidrocefalia. Entonces es importante diferenciar
entendiendo cuál es la secuencia de producción y drenaje del líquido cefalorraquídeo, cuál sería la consecuencia de una obstrucción a cualquier nivel de ese sistema de drenaje. Bueno, y saliendo digamos, del encéfalo, nos vamos a la médula espinal, que es todavía sistema nervioso central, por supuesto. Recuerden que está protegido por la columna vertebral. Todo el sistema nervioso central está protegido por las meninges, ¿sí? La pía madre, la aracnoides y la dura madre, que es la que se pone entonces en contacto con la bóveda craneana como tal. Y en ese espacio, el espacio donde está la aracnoides, entonces circula el líquido cefalorraquídeo. Acá se removió la dura madre, ¿sí? Y aquí lo que vemos donde está vascularizado, ¿sí? Es entonces la pía madre. Aquí se quitaron esas membranas para que veamos las raíces nerviosas. Y entonces tenemos las raíces dorsales y las raíces ventrales. Generalmente las dorsales conducen información sensorial y la parte motora se conduce por las fibras que van ventrales. Esto, como es un ser humano, está vertical, pero bueno, en el cuadrúpedo igual. Vamos a ver, la parte anterior es motor y la parte dorsal es sensorial. Esa médula espinal está organizada de una manera muy compleja. Si hacemos un corte, vamos a ver que ella está organizada en láminas. La sustancia gris, recuerden que la médula, la sustancia gris es central y la blanca es periférica. La sustancia gris, que son núcleos, está organizada según la laminación que publicó Rexel hace un poco de años. Entonces, bueno, aquí tenemos estos serían los núcleos de Waldeyer. Después tenemos aquí, por ejemplo, en el séptimo estarían las neuronas intermedio-laterales, estarían las neuronas córtico-espinales, etc. Pueden revisarlo. Aquí tenemos en el núcleo 10, es parte del sistema neurovegetativo, y así cada región de esa laminación tiene una función específica. Y si vemos la sustancia blanca, también está sistematizada, y aquí vemos que, por ejemplo, dorsalmente discurren los fascículos cuneatos y gracilis. Acá tenemos el tracto, por ejemplo, el tracto espinotalámico ventral y lateral, que son sumamente importantes, son 5 y 6, que forman el sistema anterolateral de conducción del dolor, ¿sí? De información nociceptiva. Esto tiene relevancia porque dependiendo del nivel de la lesión vas a tener afectada una función determinada. Discutía yo recientemente con los muchachos de tercer año, de tercero, cuando estábamos en la práctica de anatomía patológica. ¿Quiénes estaban cuando hicimos anteriores? Los que no fueron para cuarto. Ajá, los de tercero que están viendo prácticas de anatomía patológica y me buscaron para hacer la eutanasia en un cerdito. Entonces estábamos hablando de la eutanasia y yo les decía que en el llano cómo derriban a la res para matarla, con el descabello. Entonces el llanero cree erróneamente que con eso está insensibilizando, y lo que está destruyendo son los tractos propioceptivos, y por supuesto el animal se cae, le está rompiendo las vías propioceptivas. Pero mira dónde está el sistema espinotalámico. Está ventral y lateral, es lo que menos se afecta. Entonces realmente esa es una práctica que no insensibiliza al animal. Eso lo discutíamos a propósito de que estábamos haciendo una eutanasia y discutíamos asuntos relacionados con eso. De un cerdo, ¿no? De un cerdo, sí. Entonces aquí tenemos sistematizadas las vías, las distintas vías ascendentes y descendentes. ¿Okay? Por ejemplo, tracto córtico espinal, como ustedes saben, entonces son las vías motoras que vienen desde la corteza cerebral hacia para inervar la musculatura, ¿sí? O sea, es decir, para inervar las neuronas que van finalmente a
a inervar al músculo esquelético, que son las neuronas motoras altas. Acá lo tenemos, las vías sensoriales, ¿sí? Este es el sistema espinotalámico, ¿ves? De conducción del dolor, que pasa por toda esta vía, pasa por el tálamo y llega a la corteza somatosensorial en la región parietal. Aquí tenemos cuáles son las fibras ascendentes y qué hacen, cuál es su función. Y acá tenemos la principal vía descendente, que es la córtico-espinal, el tracto piramidal, ¿sí? La decusación piramidal en la médula oblonga, formando el tracto córtico-espinal lateral y ventral para inervar la musculatura esquelética. Aquí tenemos las fibras descendentes y entonces, aparte del córtico-espinal, hay otras vías como el vestíbulo espinal, rubro espinal, tecto espinal, etcétera, que es lo que forma el sistema extrapiramidal. Son vías inhibitorias o excitatorias. ¿Por qué yo les comento esto aquí? Porque cuando ustedes vean lesiones a nivel medular, pueden ver, y eso lo vamos a ver al final, vamos a diferenciar lo que es el síndrome de neurona motora alta y baja. Cuando hablamos del síndrome de neurona motora baja no hay problema, porque nos olvidamos de esta porción. Pero cuando hablamos del síndrome de neurona motora alta, está implícita la lesión de muchas de estas vías. Y por eso vemos liberación de esos reflejos segmentarios y por lo tanto pueden ver la exageración de los reflejos, espasticidad, etcétera, porque están inhibidas estas vías inhibitorias. Entonces por eso se las coloco aquí. Cómo se controla el movimiento implica la función de los ganglios de la base, la vía córtico-espinal, integración a nivel cerebral para hacer digamos, del movimiento una respuesta altamente regulada o altamente integrada, ¿sí? Y finalmente, en este repaso anatómico, el sistema nervioso simpático y parasimpático como la parte neurovegetativa, que es también motora, ¿sí? Neurovegetativa, producto de esa integración central. ¿Por qué? Porque en ciertas lesiones, en ciertas patologías, van a ver que hay afectación de estos sistemas autonómicos y por lo tanto puedes ver cambios de presión arterial, cambios en el patrón respiratorio, cambios en el perfil de sudoración, cambios en el patrón del diámetro pupilar, por ejemplo, un síndrome, el síndrome de Horner, que lo van a buscar, ¿sí? Entonces es importante esta revisión para que ustedes se ubiquen en lo que vamos a ver a continuación, que es los trastornos inflamatorios del sistema nervioso, los trastornos inflamatorios e infecciosos. Síndrome de Horner. Empieza por H. Sí, lo puse con C. ¿Cómo se llama? Horner. Si están cansados, damos 5 minuticos. Una pregunta. No, 5 minuticos para pasar a la otra parte. ¿No puede haber áreas de infartación en esas vías? ¿Cómo? ¿Áreas de infartación en esas vías? Sí, por supuesto, claro. Imagínate una oclusión o un trastorno vascular que afecte la médula oblonga. Estás afectando directamente los núcleos que tienen que ver con el control autonómico, ¿sí? Entonces, así como una destrucción de la corteza cerebral te acarrea una serie de trastornos motores por daño de las vías córtico-espinales en su inicio, cualquier trastorno en otras regiones te va a traer un cambio de la función, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Hay algunos virus o bacterias que tienen tropismo, por ejemplo, por las astas intermedios laterales. Entonces producen alteración de las vías autonómicas. ¿Y eso es reversible o irreversible? O sea, puede ser reversible. Depende del daño, depende del nivel de lesión y del daño. ¿Cuál de todos? El que tiene forma. Sí. Pero creo que todos tienen forma.
un poco precisivos por esta primera parte, porque bueno, es mucha información y de repente tienen como el nerviosismo de que yo les voy a empezar a preguntar los tractos corticostinales y espinotalámicos y que sí. Eso es para que tengan una información básica, ¿no? ¿Sí? Básica y entendamos lo que viene ahora. Ojo, no les estoy diciendo que echen eso en saco roto. Eso es para estudiarlo igual. Solo que no me detengo tanto allí porque ustedes ya vieron neuroanatomía, ya ustedes vieron fisiología y cuando yo les hablo a ustedes de sistema anterolateral, tracto espinotalámico, ustedes deberían estar ubicados en que es el sistema de conducción de las vías nociceptivas o de la información nociceptiva. ¿Okay? O cuando uno habla, por ejemplo, del líquido cefalorraquídeo, ya en algún momento por ahí en alguna materia deben haber visto cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo. Cuando yo hablo de sistemas funcionales, ustedes ya vieron sistemas funcionales en neuroanatomía. Estoy haciendo ese repaso porque, bueno, entre 2 años de pandemia más las cosas de la universidad, creo que eso lo vieron ya cuando ustedes eran adolescentes, ya no son adolescentes. Bien, lo primero entonces que vamos a discutir son los trastornos inflamatorios e infecciosos del sistema nervioso central. Como les dije, básicamente lo van a sacar de ese libro, del Dunlop. Allí está bastante resumido, está bastante comprensible y bueno, pueden utilizar esos otros libros que le dije como, digamos, complementos. Lo primero que vamos a discutir es cómo llegan los agentes infecciosos al sistema nervioso central, ya que como les dije al inicio, el sistema nervioso central está relativamente aislado del resto del organismo. Oye, si hay una barrera hematoencefálica, el sistema está envuelto en las meninges. ¿Cómo llegan los agentes infecciosos al sistema nervioso? Hay distintas vías. Algunos agentes infecciosos usan varias de esas vías. Estos son algunos ejemplos. Diseminación hematógena, que es común en las infecciones bacterianas. Muchas veces se forman émbolos bacterianos. Aquí lo tenemos, ¿sí? Esos émbolos bacterianos circulan por el torrente sanguíneo y cuando llegan a una zona altamente capilarizada, como esto que está aquí, que se llama red mirable, que está alrededor de la hipófisis, fíjense que es altamente capilarizada, es como una malla, es una red, como dice su nombre, y como es una red, cualquier émbolo queda atrapado allí. Y si queda atrapado, ¿qué pasa? Ocluye esos vasos sanguíneos, hay una necrosis, hay una isquemia, una microárea, una área pequeña de isquemia, se destruye ese tejido y ahora las bacterias entran al sistema nervioso. Esa es una forma de diseminación hematógena. ¿Okay? Ahora, también les dije que en los plexos coroideos, los órganos circunventriculares son zonas desprovistas de barrera hematoencefálica, por lo tanto, esas son zonas donde es más fácil que entre un agente infeccioso porque no está tan estrecha esa barrera hematoencefálica y por lo tanto ellos pueden ingresar, ellos pueden invadir, pueden infectar. Hay una vía muy importante que es la vehiculización con células inmunitarias. Por ejemplo, el virus del distemper infecta células mononucleares y las células mononucleares son como, imagínense que lo toman como si fuera un autobús y entonces ese agente invade la célula y cuando la célula entra al sistema nervioso central, pues está llevando consigo todos esos agentes infecciosos. No deja de ser diseminación hematógena. Es muy común en las infecciones virales, ¿sí? Herpesvirus equino, cólera porcino, hepatitis canina, es muy común que el virus primero infecta la célula endotelial, se replica en la célula endotelial
genera un efecto citolítico y citopático en la célula endotelial y cuando la destruye pasa al sistema nervioso central. Esa es una vía de diseminación también, directamente con replicación endotelial. De hecho, van a ver en el Dunlop, que es común en el distemper, zonas de necrosis por debajo de donde están esos vasos capilares, o sea, a nivel subendotelial, pueden haber zonas de necrosis asociadas a la destrucción del endotelio en esa zona. A través del líquido cefalorraquídeo, bien sea porque invadió una célula y la célula llegó al líquido cefalorraquídeo, o generalmente ese es el más común, o sea, vehiculizadas en células pero a través del líquido cefalorraquídeo. Recuerden que el líquido cefalorraquídeo está a nivel encefálico, pero llega hasta allá, hasta el final de la médula espinal, ¿sí? Por el canal que se llama, ¿cómo se llama el canal que va por el centro de la médula espinal, por donde circula el líquido cefalorraquídeo? ¿Ah? El epéndimo, ¿okay? El epéndimo circula el líquido cefalorraquídeo, tiene una cubierta, un revestimiento de células ependimales que tienen su función también, y por lo tanto, bueno, eso puede ser una vía también de diseminación que puede ocurrir, por ejemplo, en el distemper, pero también en infecciones bacterianas. ¿Y cómo entraría en el líquido cefalorraquídeo? ¿Rompería la...? Mira, hay muchas maneras de llegar al líquido cefalorraquídeo, ¿okay? Por ejemplo, una vía es traumática, ¿sí? Si hay un trauma y hay una infección que contamina el líquido cefalorraquídeo. De hecho, por ejemplo, en una meningitis bacteriana, una de las muestras que tú tomas es líquido cefalorraquídeo para evaluar la celularidad y la parte química del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero te di un ejemplo de una vía: trauma, ruptura de esa integridad de las meninges y llega el agente infeccioso por continuidad hacia el líquido cefalorraquídeo. O en las zonas donde está desprovisto de barrera hematoencefálica, el agente infeccioso puede llegar directo a los ventrículos y a partir de allí diseminarse por todo el líquido cefalorraquídeo. A través de nervios periféricos, como la rabia, herpes suis, difteria monocitogenes, esta difteria invade a partir de en el bovino, a través de las raíces nerviosas expuestas, puede tomar esa vía y llega al sistema nervioso. Pero aquí el ejemplo que más nos interesa es esto que está aquí, que es la rabia, ¿sí? El rhabdovirus. El animal rabioso muerde, hay una replicación a nivel muscular, local, llega el virus, invade los terminales colinérgicos, ¿sí? La unión mioneural, y asciende por el axón gracias al flujo axonal retrógrado. El flujo axonal retrógrado lleva esos virus hacia el sistema nervioso central, y cuando lleguen al sistema nervioso central ellos se distribuyen hacia sus zonas de tropismo. Por ejemplo, el virus tiene tropismo por el hipocampo, entonces bueno, vas a ver lesión a nivel del hipocampo, etcétera, cambios de conducta asociados a las zonas que se están afectando. Esto es muy importante porque mientras más lejos del sistema nervioso central ocurrió esa mordedura, más va a tardar el virus en llegar al sistema nervioso central. No es lo mismo un animal rabioso que muerde en el cuello a que muerda, por ejemplo, en el miembro posterior, ¿sí? En aquel tiene que viajar por todo el axón, llegar a la médula espinal, ascender por todos los tractos hasta llegar al cerebro. En cambio aquí, la llegada al cerebro es muy rápida, entonces las manifestaciones clínicas van a ser mucho más violentas, más rápidas en aparecer, en el caso de cuando es más cerca del sistema nervioso central. Entonces aquí el ejemplo clásico de a través de los nervios periféricos es el caso de la rabia. Ese agente infeccioso, una vez que llega al sistema nervioso central,
va a producir daño por dos vías en general. Una vía son los cambios primarios, es decir, los cambios que genera el propio agente, el agente per se sobre el tejido, y unos cambios secundarios que son los que derivan de la respuesta inmunológica exacerbada contra ese agente infeccioso. Entonces, esos cambios primarios pueden ser, como se ve en este ejemplo, que hay un daño directo a la barrera hematoencefálica por las toxinas bacterianas, replicación viral, ¿sí? Por coágulos, recuerden la diseminación hematógena, émbolos, ocluyen, isquemia, destrucción del endotelio, ¿sí? Pero también esas toxinas bacterianas generan daño celular y producen un daño directo a la barrera hematoencefálica, daño endotelial, aumenta la permeabilidad. Si aumenta la permeabilidad, aumenta la salida de proteínas y por lo tanto aumenta la presión oncótica tisular o coloidosmótica tisular, y eso genera edema. Y ese edema genera aumento de la presión intracraneal. Más adelante vamos a ver las consecuencias del aumento de la presión intracraneal. Entendiendo que en cualquier otro tejido, cuando se edematiza, hay un aumento de volumen, ¿sí? Pero en este tejido que está encerrado en una bóveda rígida, no puede haber aumento de volumen, sino reacomodo de volúmenes dentro de esa bóveda rígida. Y eso lo vamos a estudiar más adelante cuando discutamos lo que es la curva de Langfield y la hipótesis de Monroe-Kay. Dentro de esos cambios primarios, pues por supuesto vamos a ver también el daño directo que se produce en las neuronas producto de ese agente infeccioso. Entonces, aquí es básicamente entender que una célula, por ejemplo, invadida por un virus, va a presentar un efecto citopático y un efecto citolítico. ¿Ok? El efecto citopático es que la célula está viendo secuestrado su maquinaria de producción de proteínas y por lo tanto, por ejemplo, una célula productora de mielina, díganme un nombre de la glía productora de mielina a nivel central. La oligodendromia. Entonces un oligodendrogliocito, eso suena así como trabalengua, pero esa célula produce mielina. Entonces, si ella es invadida por un virus y el virus recluta su aparato ribosomal productor de proteínas asociadas con la mielina, pues ella deja de producir mielina. Ese sería un efecto citopático, ¿sí? Ahora, un efecto citolítico es que la célula, cuando sale el virus, cuando sale de esa célula, la rompe, se muere, hay necrosis celular. Es efecto citolítico. Entonces son cambios neuronales, son cambios primarios derivados de la replicación viral. Hay un concepto o un aspecto relevante allí que es el tropismo. Es decir, dependiendo del tipo de receptores que expresa la neurona y a la cual tiene receptores específicos también la bacteria o el virus, él va a tener distintos tropismos. Por ejemplo, los enterovirus tienen tropismo por las motoneuronas espinales y por el tallo cerebral. Entonces vamos a ver una disfunción autonómica, vamos a ver cambios a nivel de la parte motriz espinal. En el caso de la rabia hay un tropismo marcado por el hipocampo. En el caso del herpes suis hay un tropismo marcado por la corteza cerebral y por lo tanto se genera una encefalomalacia, que ustedes deben haberlo visto en anatomía patológica. ¿Ah? No lo hemos visto todavía. ¿Y anatomía patológica no se ve en tercer año? Pero lo que pasa es que estamos empezando tercero. Ajá. Y lo que están las prácticas que también Ya, están aquí yo terminando. tengo... Las prácticas van a pasar a cuarto, no han terminado tercero. Claro, porque yo siento que tengo 2 tercer años. Porque
Ustedes no han visto anatomía patológica. Lo van a ver. Lo van a ver. No se preocupen, muchachos, ustedes están aquí. Lo importante es mantenerse guerreando ahí. ¿Okay? Miren, hace rato hablábamos de eso. Yo tengo un primo muy querido que él cursó como 10 años primer año. Y él no le gustaba esto. Y llegó un momento que él se retiró y a él le gustaba, él quería ser chef. Bueno, y se fue para Italia, estudió alta cocina allá, montó un restaurante en las Mercedes. Creo que está fuera del país ahorita, súper exitoso, feliz, todo, y pasó 10 años aquí. ¿Ustedes consideran que eso fue perder el tiempo? Exacto, pero dime quién tiene todas las cosas claras. Nadie, hermano. O sea, yo acabo de graduarme médico y yo primero estudié veterinaria, ¿me entiendes? Y las cosas nunca salieron exactamente como yo me había planteado, pero es que en la vida nunca nada sale como tú te lo planteas, ¿me entiendes? Entonces lo importante es que uno se mantenga en la lucha, en la pelea. Eso es lo importante. Por eso los felicité cuando los vi aquí. Está muy bien los que decidieron irse y estudiar en otro sitio, está muy bien. Ustedes decidieron quedarse, tienen familia, etcétera, sus motivos personales, está muy bien también. Eso yo se los digo porque siempre hay gente que, bueno, pero ¿y entonces cómo vas a hacer tú? Que nunca te vas a graduar, o qué sé yo. Déjeme quieto, que la gente tiene que ser tan salida. O sea, al final, eso es lo que les quiero decir, no le paren a los salidos. Mire, el ser humano es la cosa más prejuiciosa que existe. Todo el tiempo quiere vivir por uno. Todo el tiempo tienen que decirle algo. Uno debería haber una materia completa donde te enseñen a callar. La materia debería llamarse cómo hacer silencio. O sea, cállese. Ese es el aprendizaje más importante que yo les puedo transmitir, aprender a callarse. Deje quieto el que está quieto. Siga trabajando intensamente. Crea siempre en lo que usted soñó, en lo que usted quiere. Llueve, truene o relampaguee. Enférmese, sufra, lo que sea, pero usted va hacia allá. Esa es la única diferencia entre la gente que logra las cosas y las que no. ¿Sí? Es ser tenaz. Yo siempre pongo el ejemplo de Alva Edison. Alva Edison logró el bombillo, no este, sino el incandescente, después de 1500 intentos, creo, 1400 y pico. O sea, teóricamente, bueno, fue así, los otros 1490 y pico no le funcionaron. ¿Ustedes se imaginan que él se hubiese arrepentido en el 1499? No hubiese iluminado el mundo. De hecho, el día que se celebra, creo que el fallecimiento se conmemora, mejor dicho, el fallecimiento de Edison, hay algunas regiones del mundo que en homenaje apagan las luces y todo queda oscuro. Entonces alguien le dijo, bueno, pero ¿quiere decir que usted fracasó 1400 no sé cuántas veces? Y le dijo, no, yo no fracasé 1400 veces. El invento del bombillo tiene 1500 pasos, 1499 pasos, que es distinto. Hay un libro que se los puedo recomendar que es La Revolución de la Inteligencia de Luis Alberto Machado, donde él dice que el éxito es una larga colección de errores. Y eso es el éxito, una larga colección de errores. Entonces, dentro de esos cambios primarios,